Muy buenas tardes, queridos televidentes. Hoy, una vez más, con el programa Entendiendo el Derecho con Robinson González. En esta oportunidad voy a tratar un tema que al parecer está de moda. Y lamentablemente, aunque tiene su arista político el tema, pero lo están politizando en el sentido, digamos, vulgar, perverso, interesado, y no le dan el cariz verdadero, técnico, científico, convencional, constitucional y penal. Me voy a referir al principio de legalidad, a la aplicación temporal, de la ley penal de acuerdo a nuestra Constitución, pero vamos a mencionar también, por supuesto, a lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también lo que nos dice el Pacto de San José de Costa Rica. Y luego, por supuesto, vamos a mencionar a nuestra Constitución y a nuestro Código Penal. ¿En qué consiste el principio de legalidad? ¿Y por qué es un principio? ¿Cuál es la razón de ser que esté plasmado en documentos supranacionales o internacionales, como los ya mencionados, en nuestra Constitución, en nuestro Código Penal e incluso hasta en el Código Procesal Penal? Se trata de una garantía para evitar el abuso del Estado con respecto a los ciudadanos. El Estado tiene un derecho subjetivo, es el único que tiene este derecho subjetivo, que se llama el derecho de punir, de sancionar, de establecer delitos y penas y concretar estas amenazas cuando alguien ha incurrido en estos delitos señalados en el Código Penal o en leyes penales especiales, con sus respectivas penas, para evitar que el Estado abuse e imponga las penas que se les antoje, incumpliendo ese principio de proporcionalidad de las penas, para evitar que el Estado se convierta en un perseguidor de los disidentes o de los que no están de acuerdo con él, con los que están en ese momento detentando el poder político. Para evitar ello, porque eso se ha dado en la historia, es que aparece este principio fundamental que se titula el principio de legalidad. Es así que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de diciembre de 1948, en su artículo 11 nos dice esta declaración: no hay delito, no hay pena sin ley previa. A nadie se le puede juzgar y condenar por una conducta que no está vigente en el momento en que ha realizado dicha conducta. No se le puede juzgar y menos penar. Así lo dice. Y asimismo se toma en cuenta, dice esta declaración, se toma en cuenta las normas no solo nacionales, sino internacionales. O sea, hay un principio de legalidad, digamos, clásico, nacional, doméstico, si se quiere, y hay un principio de legalidad internacional. Asimismo, se refiere el convenio sobre derechos humanos europeo de 1900
50. En su artículo 7, repite lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, agregando a este principio de legalidad doméstico, interno, nacional, agregando que también se tiene que tomar en cuenta las normas internacionales. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si la memoria no me es infiel, de 1966, en su artículo 15, vuelve a decir lo mismo: no hay delito, no hay pena sin ley previa. A nadie se le puede perseguir por un delito que previamente no esté señalado por la ley penal o por las leyes internacionales. Eso hay que tomarlo en cuenta, no vamos a dejar de comentar ello. Asimismo, el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos dice este pacto de 1969? Nos dice que no hay delito, no hay pena sin ley previa. Y ojo, no hace mención a lo que señalan los anteriores documentos internacionales ya mencionados. Es más, hace mención expresa que incluso las penas que se les impongan a los ciudadanos deben ser penas previstas, preestablecidas, y se refiere también a lo que se denomina el derecho penal de acto y no de autor. Estas son las normas internacionales. ¿Y qué nos dice nuestra Constitución? Nuestra Constitución, en el artículo 139, inciso 9, señala que no hay delito, no hay pena sin ley previa, principio de legalidad. A nadie se le puede juzgar y condenar por un delito que no esté establecido en la ley como tal, y tampoco imponer una pena que no esté preestablecida. Ese es el ABC de la aplicación temporal del derecho penal, del principio de legalidad, ese que dice nullium pena sin ley previa. No hay delito, no hay pena sin ley previa. En forma específica, inequívoca, cierta, escrita, debe de estar el delito en el Código Penal principalmente, y si no, en leyes penales especiales. Así nos dice el artículo 139, inciso 9 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución. Y como si fuera poco, el artículo 103 de la misma Constitución complementa este principio de legalidad. ¿Qué nos dice el artículo 103? Ninguna ley tiene efectos retroactivos. A nadie se le puede aplicar una ley hacia el pasado. Todo es hacia adelante, desde el momento de su entrada en vigencia. ¿Y cuándo entra en vigencia una ley? Al día siguiente de su publicación, nunca antes, nunca hacia el pasado, al día siguiente de su publicación, hacia adelante. Pero hay una excepción, y esta excepción está señalada en el mismo artículo 103. Esta excepción dice: solo se dará la retroactividad de la ley en materia penal cuando ésta sea favorable al reo. Quiere decir que si sale una ley posterior
y el ciudadano está investigado, está procesado o está condenado inclusive, y sale una ley posterior que lo favorezca, que sea benigna, más benigna que la anterior, entonces aquí sí se podrá aplicar lo que se denomina la retroactividad benigna. Pero si la ley posterior en materia penal fuera perjudicial al investigado, procesado, acusado o sentenciado inclusive, no se podrá aplicar retroactivamente. Reitero, todo esto que acabamos de señalar, se ha dado porque históricamente ha habido estados autoritarios, ha habido estados abusivos, ha habido estados que han utilizado al derecho penal para perseguir a sus enemigos, a los disidentes, a los que no están de acuerdo con él, o incluso, como sucedió con el Estado nazi o con el Estado fascista de Mussolini, el anterior de Hitler, pues no solo perseguían a los disidentes políticos, sino perseguían a personas que, según ellos, perjudicaban a la raza, según ellos no eran personas, pues, digamos, válidas, sino minusválidos. A los minusválidos también los perseguían y los mataban. Eso ya es historia. Entonces, para evitar justamente la utilización abusiva del derecho penal, para evitar que el derecho penal se convierta en un instrumento de persecución indiscriminado, arbitrario y abusivo, es que aparecen los principios. Y este es uno de los principios, el principio de legalidad y el principio de irretroactividad de la ley como regla o de la retroactividad benigna. Dicho esto, hay que explicar qué es lo que está sucediendo actualmente. Actualmente se está dando una discusión que ha polarizado a los entendidos en la materia y a los políticos también, con respecto a un proyecto de ley que señala que ese tratado sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, pues se aplican no interesando, dizque, qué ley estaba vigente, sino al contrario, que se puede aplicar la retroactividad perjudicial al reo, perjudicial al investigado, perjudicial al denunciado o perjudicial al sentenciado. Eso es lo que se está señalando, discutiendo, ¿no? Pues bien, ¿qué dicen los que han presentado un proyecto que ha sido anatemizado, ha sido cuestionado, ha sido criticado, incluso ha sido materia de la reacción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a este proyecto de ley que todavía no se hace ley? ¿Qué se dice? Que recurren al Convenio Europeo sobre Derechos Humanos de 1950 que ya hemos señalado, recurren supuestamente al Jus Cogens, recurren a ese grupo de normas supranacionales que tienen, le llaman lo convencional, y que eso dice, prácticamente interpretando inadecuadamente el artículo
11, el artículo 7 de los documentos europeos, que dicho sea de paso no tienen por qué regir para nosotros, porque nosotros tenemos nuestros documentos supranacionales, regionales, pero sin embargo se hace mención a ello, pues dicen ellos que sí se puede aplicar hacia atrás ese tratado de imprescriptibilidad que el Perú recién lo ratificó legislativamente, lo convirtió en legislación interna el año 2003. 2003. Dicen ellos, no, tiene que aplicarse hacia atrás, porque si no se aplica hacia atrás, se está yendo en contra de los convenios de los tratados. Pero yo les pregunto a ellos, y nos preguntamos nosotros, los convenios, los tratados, se aplican así no se hayan ratificado legislativamente por los estados, en este caso por el Estado peruano. Voy a poner un ejemplo. El Estatuto de Roma ha sido una norma internacional, un convenio de la Corte, de la creación de la Corte Penal Internacional, que ha sido ratificado por nuestro país. Pero antes de la ratificación no estaba vigente y no teníamos por qué nosotros aceptar lo establecido en ese convenio. Pero además, ese llamado Estatuto de Roma señala en uno de sus artículos claramente el principio de legalidad. Ellos dicen, en este estatuto se señala, dicen, nosotros no podemos juzgar por los crímenes para los que somos nosotros competentes, no podemos juzgar aquellos crímenes que se hayan perpetrado antes de la vigencia de este estatuto. ¿Qué es lo que señala entonces expresamente este estatuto? Este estatuto no está diciendo, ¿saben qué? Por el jus cogens, por los artículos 11, 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Convenio sobre Derechos Humanos de Europa, vamos a incluso a juzgar a aquellos criminales de guerra, aquellos criminales que no han sido juzgados en sus respectivos estados, así hayan cometido el hecho cuando este estatuto no estaba vigente. Eso no dice el Estatuto de Roma. Y entonces nosotros queremos ser más papistas que el Papa, y eso no puede ser. Y lo estoy diciendo desde un punto de vista técnico, jurídico, constitucional, convencional, y por eso nos hemos referido al articulado. Y ustedes saben que este canal, como todos los otros canales, viven de la publicidad. Por esa razón nos vamos a un corte y volvemos en unos minutos. Gracias.
Como estábamos diciendo, aquí no se trata de personas, no se trata de personas encontradas, no se trata que se busque tapar el sol con un dedo y señalar que no se han cometido en nuestro país, en nuestra sociedad, acciones atroces, conductas delictivas atroces. Eso nadie lo puede negar. Eso sería negar a la historia que ha pasado en nuestro país. Y nosotros, por supuesto, rechazamos esas conductas. En su momento, tenemos 70 años, en su momento hemos estado en contra de esas conductas y por supuesto que aplicando la ley, procesando a quienes los han cometido, pues estábamos bien, nosotros estamos de acuerdo. Pero como dice José Caferata Nores, ese gran procesalista argentino, el Estado no puede perseguir el delito cometiendo otros delitos. El Estado no puede ir en contra ni de las convenciones, ni de su Constitución, ni de los principios fundamentales, en este caso concreto, del derecho penal. Es más, el Estado peruano, si la memoria no me es infiel, reitero, el año 2003 firmó, ratificó legislativamente este convenio sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. He escuchado algunos abogados que dicen, pero es falso que a fulano o a sutano o a mengano los hayan condenado por lesa humanidad. No, los han condenado por este delito, por este otro, por este otro, por este otro. Y entonces, ¿por qué tendríamos que decir que se le debe de aplicar un tratado sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad si estos no han sido condenados? Y no han sido condenados por una sencilla razón, por el principio de legalidad. En la época que cometieron estos delitos atroces, estos delitos, no vamos a hablar de crímenes, porque en nuestro país no hay crímenes. Las únicas infracciones existentes en nuestro Código Penal, y ustedes lo pueden ver, son los delitos y las faltas. Así que no nos podemos llenar la boca de crímenes, de delitos atroces, delitos abyectos, delitos en contra de los derechos humanos. Eso no lo podemos negar. Pero por el principio de legalidad tenemos que tomar en cuenta que, si bien es cierto, se deben de respetar las leyes internacionales, los tratados internacionales, todo ello se tiene que respetar. ¿Pero cuándo? Desde el momento en que ingresan a nuestro ordenamiento jurídico penal con la misma validez de la Constitución. Eso todos los constitucionalistas, los penalistas que a diario tratamos estos temas, estamos convencidos de ello. Y nos guste o no nos guste, nosotros no podemos aplicar hacia atrás aduciendo que hay un jus cogens, que existe el bloque de convencionalidad, ese bloque de convencionalidad en forma vaga, imprecisa. No, señores, cuando se trata de la libertad de una persona, cuando se trata de la persecución penal, aquí no hay nada en abstracto. Se tiene que decir exactamente, a ver cuáles son esos artículos que establecen ese llamado bloque de constitucionalidad, que no lo negamos. Pero ese bloque de constitucionalidad tiene que ser algo concreto, específico, tiene que estar concretado en un convenio, en un tratado, ya lo hemos leído. Y sabemos muy bien por el derecho internacional público, sabemos que no hay ningún tratado o convenio válido internamente si es que el Estado peruano no ha firmado ese tratado, no lo ha ratificado legislativamente. Es más, también tenemos que preguntarnos
así como hemos señalado que el artículo 103 establece que la ley, sea cual fuere la naturaleza de la ley, la rama a la que pertenezca esta ley, la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Entra en vigencia. Los tratados también, señores, los tratados entran en vigencia al día siguiente de la publicación de la ley que los ratificó. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Por el llamado principio de legalidad. Ya puse como ejemplo en el bloque anterior, puse como ejemplo el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma no va a perseguir penalmente a ningún sátrapa que haya cometido delitos antes de la entrada en vigencia. Y no mencionan ahí que el bloque de constitucionalidad, que el proceso penal de Nuremberg, etcétera. No, señores. Se tiene que respetar lo que señala nuestra Constitución y el propio documento internacional que nos rige, que es el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 9. En su artículo 9. Pero también vamos a suponer que se haya superado esto, que efectivamente los que cometieron el hecho estén bajo la égida de este tratado. Vamos a suponer hipotéticamente, vamos a suponer que por A o por B motivo, por ejemplo, si se trata de una desaparición forzada, ¿cuándo termina el delito de desaparición forzada? ¿Cuándo se consuma este delito que es un delito permanente? Vamos a suponer que todavía no se ha consumado porque no aparecieron los desaparecidos, en cuyo caso sí se podría aplicar esta ley de imprescriptibilidad, sí se podía aplicar. Es más, se le podría condenar por delitos de lesa humanidad que ahora sí están previstos y sancionados en el Código Penal de 1991. No tendríamos ningún problema, pero vamos a suponer que esto suceda. Pues no es suficiente incluso que estuviera vigente y que de acuerdo al principio de legalidad tendría que aplicársele este tratado sobre imprescriptibilidad o tendría que condenárseles ahora sí de acuerdo al Código de 1991 por los delitos de lesa humanidad. Estando ya investigados y procesados, no podemos de soslayar que estos delitos imprescriptibles, estos delitos atroces de lesa humanidad, imprescriptibles, estos delitos son delitos, y como cualquier delito tienen que ser típicos, antijurídicos y culpables. Vale decir, tenemos que ver si se cumplen los elementos del delito. Y nos vamos a detener en uno de esos elementos, el de la tipicidad. Tenemos que ver si estos que cometieron la desaparición forzada, pues ya se descubrieron los cadáveres el mes pasado y por lo tanto sí se les debe de aplicar este tratado de imprescriptibilidad o sí se les puede aplicar los delitos de lesa humanidad, sin ninguna duda, sin ningún problema. Pues bien, pero se tendrá que verificar si ellos actuaron con conocimiento y voluntad de que estaban cometiendo un delito de lesa humanidad. Si ellos estaban consciente y voluntariamente habían cometido estos actos atroces, porque acuérdense que aquí no solamente han intervenido los autores, sino también han intervenido los instigadores o los autores mediatos, según sea el caso. Entonces se debe de distinguir, se debe de aplicar toda la doctrina, la dogmática penal vigente en nuestro país, y en nuestro país esta clase de delitos no son delitos pues imprudentes, no son delitos culposos,
sino son delitos dolosos. Y para ser dolosos lo dice el artículo tercero del título preliminar del Código Penal. No se puede aplicar la analogía, malam partem. Por analogía no podemos decir, bueno, sí, efectivamente, ellos han cometido un delito, por ejemplo, de asesinato o de violación, pero de acuerdo a la ley vigente es un delito de lesa humanidad porque lo han cometido en ese contexto. Tendríamos que verificar si el autor en forma individual o los autores han actuado dolosamente. Y asimismo, sabemos que a nivel supranacional, tanto desde el lado europeo como desde el lado latinoamericano o americano, pues se exige principios de accesibilidad, ese es uno de los principios, y el principio de tener la posibilidad de previsibilidad, de prever que estaban en el contexto justamente de la vulneración de los derechos humanos, porque estos delitos son justamente atentatorios de los derechos humanos. Eso no se puede dejar de aplicar. Vale decir que en esta clase de delitos, suponiendo, y esto Dios no quiera, suponiendo que hoy que estamos 24 de junio del año 2024, se cometiera esta clase de delitos, pues no podemos nosotros pensar que la persecución es violándose el principio de culpabilidad. ¿Qué nos dice el principio de culpabilidad que está en el artículo 7º del título preliminar del Código Penal? Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Qué nos exige este principio? ¿Qué nos exige este principio? Que tenemos que verificar si se trata de un delito doloso, que el que lo cometió, lo perpetró, lo hizo con conocimiento de que se trataba de delitos de lesa humanidad, con conocimiento y voluntad. Un jurista, si mal no recuerdo, español, que estaba disertando sobre este tema en Colombia, decía, vamos a suponer que el genocida, el que quería matar a 10 o 15 personas, o el que quería desaparecer, pues le pagaba a un sujeto que no estaba dentro de su entorno, como dicen vulgarmente hoy día, les mandaba la moto a un sujeto o a varios sujetos que nada tenían que ver con la política, que nada, ni sabían a quién iban a matar, y ellos recibían un pago y disparaban contra 5, 10 o 20 personas. Pues bien, no vamos a decir que estos señores han cometido el delito de lesa humanidad. Desde el punto de vista objetivo podremos decir, hay tipicidad objetiva, pero desde el punto de vista subjetivo diremos, ¿habrá habido conocimiento que estaban cometiendo un delito de lesa humanidad? ¿Estaban en el contexto de lesa humanidad? ¿Y voluntad? ¿O ellos consideraban que estaban matando ordinariamente a cualquier persona como un delito común y corriente y no como un delito tan grave como es el delito de lesa humanidad? Eso se tiene que tener presente. Igualmente, cuando se habla de accesibilidad, quiere decir que si tenían las personas que están siendo juzgadas, que han cometido esta clase de delitos, tenían o no tenían acceso a la información para saber si efectivamente en nuestro país existe el delito de lesa humanidad en nuestro código, si existe en nuestro país el tratado de imprescriptibilidad y todo eso, ¿no? Y si podían previsibilidad que efectivamente estaban en el contexto de lesa humanidad. Esto no podemos soslayar suponiendo
suponiendo que se comete el delito durante la vigencia del tratado al que hemos hecho mención y de nuestro Código Penal de 1991, donde ahora sí existen los tipos penales de lesa humanidad. Entonces, este problema tiene que dilucidarse a la luz del derecho internacional, pero no con intereses de carácter político. Aquí no se trata que tengan que, a nivel internacional, a nivel nacional, etcétera, tengan que intervenir los subjetivismos políticos, las apreciaciones e interpretaciones de estos principios con un sentido político partidario. No se trata de eso. Si bien es verdad, se señala que la intención de un grupo de los que están en el Congreso es buscar la impunidad, yo no sé si será esa la intención o de repente sí, pero no podemos por esa razón dejar de lado algo así como el ABC de la aplicación temporal de los delitos y las penas. No podemos soslayar por razones político-partidarias de ese tema. Y bien, nosotros invitamos a cualquier abogado, jurista, especialista en derecho constitucional, los invitamos a que llamen a este programa y para poder tenerlos en este programa y conversar justamente sobre este tema. Nos vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Gracias. En este tema de este proyecto de ley que le llaman el proyecto de ley de la amnistía soterrada, de una amnistía encubierta, se está preguntando la gente, nos han hecho llegar algunas preguntas,
y nos dicen lo siguiente: ¿es posible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda, o la Comisión pueda intervenir y señalarle al Estado peruano que no permita que se promulgue, que se dé una ley, que no, ni siquiera que se dé, sino que se termine de discutir, si se aprueba o no se aprueba la dación de esta ley, llamada la ley de la impunidad, así sarcásticamente? ¿Es posible que la Corte Internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos tenga injerencia, tenga el derecho de intervenir antes de que se dé la ley? Esa es la pregunta. Y nosotros respondemos tajantemente: no, no. ¿Por qué? Porque nosotros, como un Estado soberano, que si bien es verdad, tiene que ver con la comunidad internacional, tiene que respetar los convenios, etcétera, pero como un Estado soberano tenemos el derecho de discutir las leyes en el seno de ese poder que justamente existe para ello. Existe para, primero, señalar proyectos, proyectar leyes. Segundo, que se discutan las leyes. Tercero, dar las leyes y remitir esas leyes aprobadas por el Congreso al Ejecutivo. Pues bien, ese es el derecho que tiene, y ninguna norma de carácter internacional, según lo que hemos investigado, señala lo contrario. No dice la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana podrá intervenir y decirle al Estado peruano, ¿sabe qué? Que su Congreso no dicte esa ley, ¿ya? Porque nosotros consideramos que esa ley es una ley atentatoria con los derechos humanos. No, no hay. El derecho peruano, el derecho constitucional, el equilibrio de poderes, En nuestro país hay 3 poderes reconocidos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y cada poder tiene su autonomía, pero si bien es verdad, hay un control, pero ni siquiera internamente, y menos externamente, antes que se dé una ley, se pueda decirle al Congreso: oiga, no dé esta ley. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra Constitución, vamos a suponer que la ley no esté de acuerdo con los parámetros convencionales, constitucionales en nuestro país. Vamos a suponer que esta ley, cuando ya se dé, cuando ya se promulgue, cuando entre en vigencia, vamos a suponer que sea una ley inconstitucional. Hay 2 formas de control interno a esos juristas que han recurrido inmediatamente a la comisión, a la corte, inmediatamente han recurrido. Se han olvidado, o sea, no confían en los jueces peruanos. No confían, porque se han olvidado que los jueces peruanos tienen ese control difuso de constitucionalidad o convencionalidad de las leyes. Yo, juez, recibo una ley, vamos a suponer que se apruebe y resulte ser inconstitucional, yo, juez, no la aplico, simplemente no la aplico. Eso es un control. El otro control, el control concentrado, lo dice nuestra propia Constitución. Si encontramos que esa ley aprobada, vamos a suponer que promulgada por el Ejecutivo o por el mismo Congreso, cuando pase el tiempo y haya sido observada, etcétera, vamos a suponer que entre en vigencia. Pues si nosotros encontramos que esa ley es inconstitucional, ya sea la misma ciudadanía
los colegios de abogados, el Poder Judicial, incluso la Fiscalía, si mal no recuerdo, pueden interponer una demanda de inconstitucionalidad a esa ley. Y será internamente soberanía, Perú, nuestro territorio, aplicación espacial de la ley, primero rige dentro de nuestro territorio. Pues bien, el Tribunal Constitucional, conformado por 7 tribunos, tendrán que analizar esta ley y establecer ellos, luego de analizarla y de seguir el proceso de inconstitucionalidad, el debido proceso de inconstitucionalidad de esta ley, podrá resolver, declararla inconstitucional. Si el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional, esa ley automáticamente se abroga, ya no se aplica. Eso lo señala nuestra Constitución. Sin embargo, antes de tiempo se pretende tener injerencia sobre nuestra soberanía, sobre nuestro derecho, sobre nuestro Estado social, convencional y democrático de derecho. Eso no se debe de permitir. Si mañana más tarde, oye jurista, que tú estás señalando que esta ley es de impunidad, esta ley es una ley de amnistía encubierta, etcétera, espera, ten un poquito de paciencia, que están los mecanismos legales, sin irrespetar la soberanía, sin irrespetar nuestro ordenamiento jurídico constitucional interno. Puedes tú solicitar, en el caso concreto, por ejemplo, vamos a suponer que se quiera aplicar en los procesos en los que tú eres abogado, puedes solicitar al juzgador, al juez, que inaplique la ley. Igualmente, si los colegios de abogados de los diferentes lugares del Perú, de los diferentes distritos judiciales del Perú, no están de acuerdo con esta ley y la consideran inconstitucional, pueden interponer la demanda de inconstitucionalidad. Pero antes de todo esto, inclusive hay un control previo. ¿Y cuál es el control previo? Suponiendo que se apruebe esta ley y real y efectivamente esta ley contenga normas inconstitucionales, inconvencionales, atentatorias con el derecho internacional, con el jus cogens, con el bloque de convencionalidad y todas las cuestiones que están sacando a relucir en una forma, digamos, genérica, abstracta y no puntual, porque hasta ahora yo no he visto los artículos puntuales a los que puedan referirse hablando del bloque de constitucionalidad. De repente no estoy bien informado, también hay que ser honestos. Pero ahí están los mecanismos. Y hay uno, ¿cuál es? Que el Ejecutivo, la Presidente de la República, pueda observar esta ley. Pueda decir, no señor, yo no la voy a promulgar porque encontramos que este artículo, este tal y este cual, etcétera, es inconstitucional, es inconvencional, está pretendiendo dejar en la impunidad a los que han cometido delitos atroces que son de lesa humanidad y que la lesa humanidad existe desde la época de Roma y que no hay principio de legalidad que valga y que se puede aplicar incluso leyes que estuvieron vigentes en Roma, en Grecia, etcétera, se pueden aplicar a estos casos y en ese sentido observar el proyecto ya aprobado, proyecto de ley ya aprobado y que están en manos del Ejecutivo. Todos esos controles existen y nosotros no podemos soslayarlos y no podemos permitir lo otro. Ahora, desde el punto de vista ya afectivo, desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista incluso hasta crematístico, se habla, ¿y las víctimas? ¿Y las víctimas cómo quedan? Por supuesto,
Nosotros sabemos que ha habido víctimas, pero también sabemos que esas víctimas no han quedado desamparadas, sino por el contrario, el Estado peruano mediante el Poder Judicial, ha realizado, a pesar de no estar vigente en nuestro país el delito de lesa humanidad, sin embargo han aplicado el artículo tal o cual del Código Penal de 1924, han aplicado el artículo tal o cual, si es que le alcanzaba, del Código Penal de 1991. Y por lo tanto han habido una cantidad de sentencias condenatorias, que las están purgando en la cárcel los que han cometido estos delitos. Así que no nos olvidemos de eso. Que digan que estas sentencias van a ser anuladas, yo lo dudo. Si son anuladas, deben de ser anuladas seguramente por otras razones, por algunos errores, por algunas, digamos, imprecisiones en las sentencias y que puedan ser materia de repente de una revisión, de repente de un habeas corpus, etcétera, porque sí hay errores judiciales. Por esas razones de repente pueden ser anuladas, pienso yo. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que hay un derecho de las víctimas a que el Estado, en la medida de lo posible, restaure a las víctimas. Y eso existe desde el punto de vista nacional y supranacional. Pero de ahí a pretender engañar, porque a veces a eso se llega, engañar a los familiares de las víctimas, que efectivamente con el principio de legalidad se puede hacer lo que se quiera y que se puede aplicar la ley hasta la era de las calendas. Esa ley puede aplicarse en estos momentos, eso es totalmente falso. Si no, no habría un ordenamiento jurídico penal interno, no habría un ordenamiento jurídico penal internacional, no existirían los artículos a los que hemos hecho alusión, tanto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Convención Europea sobre Derechos Humanos del 50, o de repente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66 y la Corte, el Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Todos esos documentos hablan del principio de legalidad, también mencionan que se puede aplicar no solo el principio de legalidad, el clásico, sino también el internacional, pero el internacional también señala las pautas para que se aplique. Ese bloque de convencionalidad se debe de aplicar según las pautas de carácter internacional. Y como lo repetimos, lo reiteramos, se tiene que tomar en cuenta desde cuándo esas convenciones, esos tratados son leyes internas, están dentro del ordenamiento jurídico interno nacional. Y como lo dice nuestra propia Constitución, son de carácter constitucional, tienen la preeminencia de la Constitución. Eso no podemos olvidarla, no engañemos a la gente que no conoce estos temas desde un punto de vista constitucional y desde un punto de vista del derecho penal. Y hemos mencionado el artículo 103 y nos hemos referido a la retroactividad benigna. Dice, de la ley en materia penal siempre y cuando favorezca al reo en materia penal. Sobre este particular también tenemos que dejar zanjada nuestra posición muy respetuosamente. Por eso yo invito, reitero, a los colegas, a los juristas, abogados, profesores de derecho constitucional, llamen a este canal y nos ponemos de acuerdo para tenerlos aquí y conversar alturadamente sobre estos temas. Pero nuestra posición con respecto a la aplicación temporal y a la retroactividad benigna de la ley en materia penal, ¿qué es lo que quiero decir?
Y aquí vamos a las pruebas, nos vamos a remitir a las pruebas. Que cuando se habla de la retroactividad benigna en materia penal, se refieren al derecho penal sustantivo, al derecho penal adjetivo o derecho procesal penal, al derecho penal de ejecución penal. ¿Por qué en materia penal? Pues no dice, por eso, salvo de derecho penal sustantivo, no dice, no califica la Constitución muy inteligentemente, porque se está refiriendo a ese bloque penal, derecho penal sustantivo, derecho procesal penal y derecho de ejecución penal. Quiere decir que en todas estas ramas se puede aplicar la retroactividad benigna, vale decir que las leyes posteriores pueden aplicarse si son favorables a los que están procesados o a los que ya han sido sentenciados en todo lo que le favorezca. Pero también tenemos que tomar en cuenta que esto no solo lo dice la Constitución, por eso decía, a las pruebas me remito, no solo lo dice la Constitución, lo dice el Código Penal. El Código Penal nos habla justamente de la retroactividad benigna en su título preliminar. El Código Procesal Penal, si ustedes revisan el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Penal, ahí está la retroactividad benigna y la ultraactividad benigna de la ley procesal penal. Es verdad que en el ámbito procesal se aplica inmediatamente la ley que entra en vigencia, porque es un proceso, es una evolución, pero la interpretación sistemática, teleológica, convencional y constitucional es claro, apliquen inmediatamente la ley procesal, pero aplíquenla en la medida en que sea evolutiva, sea favorable. Se ha dado una ley procesal, por ejemplo, para que se respete el plazo razonable. Se ha dado una ley procesal penal para que se respete la libertad y se establezca, por ejemplo, que las detenciones preliminares no se den a diestra y siniestra y sin mayores elementos de convicción. Pues si se ha dado una ley de esa naturaleza, hay que aplicarla inmediatamente. Pero el mismo artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Penal señala que cuando se trata de leyes que no favorezcan al reo, se tienen que interpretar restrictivamente. Y si es que hay una duda con respecto a qué ley se aplica en el ámbito procesal, a la ley nueva, a la ley posterior, etcétera, entonces en ese caso se debe de aplicar la duda. Lo más favorable, ante una duda, se aplica la ley más favorable al reo. En ese mismo sentido, el Código de Ejecución Penal en su título preliminar y en su reglamento también señalan la retroactividad benigna, la aplicación temporal de la ley de ejecución penal más favorable al reo, Cuando se aplica, y aquí tenemos también que señalar esto que es muy importante, y con esto terminamos. Cuando se aplica la irretroactividad del artículo 103 de la Constitución, quiere decir que una ley ya derogada, pero que no se puede aplicar la ley posterior porque no es favorable, una ley derogada sigue teniendo vigencia porque es favorable al reo. A esto se le llama ultraactividad benigna y se aplica en el ámbito penal sustantivo, procesal penal y de ejecución penal. Yo quiero agradecer su atención y decirles que no se olviden que este 3 de julio, 3 hasta el 6 de julio, se va a llevar adelante en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el primer Congreso Internacional de Ciencias Penales. Ahí los esperamos. Por si acaso, la inscripción es gratuita.
Gracias.